Bien, ¿por dónde iniciamos? Podemos empezar por un montón de temas. Daniel señaló un cierto comportamiento del cual somos víctimas. Hay aquí entre ustedes una persona que pertenece completamente al mundo hebreo, que vino a hablarme antes y vino a, no lo digo solo por las felicitaciones, sino porque me complació su reconocimiento, que se une a otros reconocimientos que vienen del mundo hebreo, que me escriben al privado, donde me dicen que ya era hora de que alguien dijese ciertas cosas. Quiero hablar de ciertos trabajos que estoy haciendo. Ahora estoy trabajando en un libro que saldrá en mayo. Estoy trabajando en una investigación que se está llevando a cabo sobre la relación entre el antiguo Israel y el norte de Europa, algo que te pone la piel de gallina. Estoy trabajando con una graduada en Derecho en una, digamos así, no en una reescritura, una especie de revisión de la historia de los últimos 3 siglos, a partir de referencias bíblicas hasta nuestros días. Y es una cosa muy dura. Es algo muy denso. Por tanto, más allá del tema conferencias, el trabajo obviamente sigue adelante, porque como pueden imaginar, me apasiona. De lo contrario, no estaría aquí. Entonces, se está trabajando en varias direcciones. Trabajando en varias direcciones, siempre con el mismo método de hacer como si. Al que se le añade, sin embargo, otro tipo de planteamiento que concierne especialmente la historia que va desde el 1700 hasta nuestros días, que es, aquí vamos en serio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, dejamos de hacer como si y vamos en serio. Vamos en serio también porque esa historia es descrita sobre la base del análisis del estudio de 5.000 documentos judíos, por lo tanto, todos procedentes de fuentes internas judías, ninguna fuente exterior. En definitiva, es necesario que finalmente alguien diga ciertas cosas y que esas cosas se pongan a disposición de la reflexión de las personas. Porque como saben, ese es mi propósito. Procurar que las personas sepan que más allá de lo que oficialmente nos es relatado por la historiografía oficial, hay otras posibilidades, otras hipótesis y otros contenidos. Hay otras, entre comillas, verdades, sin olvidarnos que cuando hablamos de verdades tenemos que estar muy atentos, porque la verdad es algo muy delicado y francamente no sabría decir quién la posee, honestamente. Bueno, digamos así, verdad en el sentido superficial, pero dado que a veces se nos presentan como verdades, entonces igualmente con la misma superficialidad decimos que sabrán, que verán, que puede haber otras verdades. Por lo menos para hacernos reflexionar. Esto de secundar la posible verdad no es un hecho nuevo. Es decir, nosotros pensamos que la culpable de todo es la Iglesia cristiana, al menos en lo que concierne al tema que estamos tratando. Y que por lo tanto, en particular, el catolicismo, el cristianismo primero, y el catolicismo después, en particular, en lo que a Italia se refiere, hayan sido los primeros en esconder la verdad. No, digamos que la verdad fue ocultada mucho antes del origen del cristianismo. La ocultación de la verdad ocurrió también dentro del mundo hebreo y continúa efectuándose dentro del mundo hebraico. Como me señalaba hace un rato el amigo hebreo, que es bien consciente de esto. Pero sucedió todavía antes del mundo hebraico. Lo curioso es que nos lo cuentan los mismos padres de la Iglesia, esos que
han construido esa religión que conocemos, en la cual, quien más, quien menos, hemos sido educados. Pero ya sabían y ya escribían tranquilamente que la ocultación nació mucho antes, muchos siglos antes. Y ahora, para hacer algo útil, lo leemos directamente de quien lo escribió. Así al menos nos damos cuenta que no es, por decir algo, la típica biblinada, ¿ok? Eusebio de Cesarea es el padre de la Iglesia, uno de los grandes constructores del cristianismo. Y él, en su Preparatio Evangelica, escribe algunas cosas que son muy interesantes. Se refiere a estudios de Filón de Biblos, un historiador del segundo siglo después de Cristo, el cual había tenido acceso a los estudios y a los escritos de un sacerdote fenicio del 1200 a.C., que se llama San Juniaton. Y reportando los estudios de este sacerdote del 1200 a.C., escribe que en el transcurso de la obra, San Juniaton reconoce que las divinidades, estamos en el 1200 a.C., no el Dios supremo, ni los dioses celestes, sino simples individuos mortales, no de costumbres tan incorruptas para ser aceptados por su virtud o imitados por su sabiduría, sino lleno de maldad y de perversiones de toda índole. Cuando leemos la Biblia, encontramos la descripción sustancialmente de uno de estos, Yahvé, que era uno de los muchos Elohim. Pero no estaba solo él, nosotros, estudiando la Biblia, tenemos conocimiento de él. Después de hacer estas observaciones, él critica duramente a los escritores que vivieron en épocas sucesivas por el hecho que de una manera falsa y arbitraria interpretaron de manera alegórica, fundándose en explicaciones y teorías y por lo tanto desvirtuando los mitos relativos a los dioses. Es decir, los han interpretado falsamente de manera alegórica, que es exactamente lo que se continúa haciendo actualmente. Es lo que nos dicen constantemente que debemos hacer. Es decir, debemos leer los relatos antiguos en clave alegórica y metafórica, porque no son ciertos, porque los antiguos tenían tiempo para perder, porque tenían la computadora en la cual escribían, cuando no les gustaba lo borraban, después reescribían, después cambiaban, como nosotros. No, a ellos les costaba mucho escribir, desde todos los puntos de vista. Y cuando contaban las crónicas antiguas, querían transmitir y dejar constancia de relatos reales porque eran importantes, eran los que cuentan la historia de la humanidad en sus orígenes. No tenían tiempo para desperdiciar. Sin embargo, los escritores de épocas posteriores los han transformado. Prosiguiendo añade, pero los escritores que se ocuparon de historia sagrada repudiaron los hechos ocurridos en principio y después de haber inventado alegorías y mitos que combinaron de tal modo para reconducirlos a fenómenos cósmicos. Saben, ¿no? Se nos dice, pobrecitos los antiguos, relacionaban a Júpiter con un planeta, Marte con otro planeta, porque vivían de fantasías. No, estas son invenciones sucesivas. Y nos lo dice un padre de la Iglesia, que se remite a Filón de Biblos y a San Juniaton de Fenicia.
Y después de haber inventado alegorías y mitos que combinaron de tal modo para reconducirnos a fenómenos cósmicos, instituyeron misterios. Los envolvieron en una oscuridad tan densa que no era posible ver fácilmente los hechos realmente ocurridos. Es decir, la ocultación empezó por lo menos 1200 años antes de Cristo. Y fueron las castas sacerdotales, que eran los que conocían los hechos realmente ocurridos, porque sabían bien que no podían contarlos tal como eran a sus súbditos. No debemos pensar en los sacerdotes antiguos como personas que se ocupaban de las almas, ¿eh? Eso es una invención cristiana. Los sacerdotes antiguos eran los gobernadores locales que cuidaban los intereses económicos y el poder de sus jefes. Nuestros sacerdotes son otra cosa, cuidan también los intereses económicos de la multinacional más grande del mundo, pero oficialmente se ocupan de nuestras almas. ¿Entienden? En cambio, los otros no. En este aspecto eran más correctos. Estaba claro que se ocupaban de los intereses económicos de sus jefes. Entonces, como sabían que si hubieran contado las cosas como realmente eran, el poder habría derrumbado, así como sucedería ahora si toda la gente tomase conciencia de cómo son realmente las cosas. Estuvieron muy atentos en cubrir todo bajo la clave de lectura alegórica y metafórica para cubrir todo de misterio. Misterio que igualmente también la Iglesia está obligada a utilizar cuando inevitablemente no puede explicar lo que ella misma inventó. Porque hay cosas que la Iglesia inventó que luego no es capaz de explicar. Entonces, cuando se encuentra frente a ciertos obstáculos, ¿qué dice? Es el misterio de la fe. Estoy estudiando el Talmud, lo digo también en beneficio del amigo hebreo que está aquí. El Talmud de las traducciones que hacen los exégetas hebreos, así por lo menos estamos tranquilos, así como estoy estudiando a los padres de la Iglesia. Y debo decir que hay, sobre todo en los padres de la Iglesia, cosas que realmente, por ejemplo, el hecho de la providencia divina existe aunque no se vea. Si yo digo que los asnos que vuelan existen aunque no se vean, todos ustedes me dirán, eres un tonto. Pero con toda impunidad se puede decir que la providencia divina existe aunque no se vea. Estoy hablando desde hace 10 minutos, o un cuarto de hora, digamos un cuarto de hora. Según los datos de la ONU, han muerto cerca de 100 niños de hambre, de enfermedades, penurias, de profundos sufrimientos. Pero a estos 100 niños Dios los ama. Ahora, mientras dije esta frase, murió otro. Pero Dios lo ama. Dios lo ama, lo hizo nacer, lo hizo vivir por 2 meses, 5 meses, año y medio, quizás con ceguera, los ojos hinchados, la panza que revienta, pero lo ama. ¿Por qué? Porque la teología inventó la idea del Dios de amor. Entonces se debe explicar todo y dicen que esto es un misterio, nadie sabe por qué Dios, solo que ese Dios que ama, murió otro, Ese Dios, debemos pensar en estas cosas porque, de lo contrario, vivimos fábulas teológicas. Murió otro, igualmente amado por Dios. Pero ese Dios que ama a este que murió en estos momentos, está muy ocupado mirando a los niños occidentales y contar cuántas veces se masturban para ver si, cuando van a confesarse, dicen el número correcto. Porque de lo contrario, después estarán en el purgatorio ardiendo durante unos siglos porque los ama. Entonces, estas son las verdades que nos cuenta la teología. Son tan listos que hace 2000 años que nos lo hacen creer y nosotros lo creemos. Merecen el Nobel, pero de verdad, y no estoy bromeando. Murió otro, pero lo ama.
Nosotros no lo vemos, pero tenemos que creer que es así. Cuando se habla de teología, se habla con toda la evidencia de la nada. No en el sentido que Dios no existe, porque yo no sé si existe o no. Me cuido mucho de no ocuparme de ello. No debería ocuparse nadie, porque de Dios nadie puede saber nada. Nadie puede saber nada. Hablar de Dios quiere decir hablar de las ideas que los hombres se hacen sobre ese Dios que ellos mismos han elaborado, no sobre un objeto de estudio que tenemos encima de la mesa. Si yo digo que Dios es un cubo azul con bolitas rojas, yo no puedo demostrarlo, pero nadie puede desmentirlo. Si yo digo que Dios es un Dios de amor, yo no puedo demostrarlo, pero toda la realidad lo niega. Por lo tanto, decir que Dios es un cubo azul con bolitas rojas tiene, desde el punto de vista estadístico, tiene más probabilidad de ser verdad respecto a la afirmación Dios es amor.